Lo prometido en el título no es un acontecimiento futuro ni una hipótesis lejana. Ya pasó. Un objeto de fuera del sistema solar cruzó nuestra vecindad inmediata, pasó su punto más cercano a la Tierra y ahora se está alejando rápidamente, llevando consigo información que todavía está siendo procesada, reinterpretada y, en algunos casos, silenciosamente reevaluado. No había espectáculo, ninguna explosión en el cielo, ninguna luz visible a simple vista. Sin sirenas, sin alerta pública, sin conferencia de prensa urgente. Y es precisamente esta ausencia de dramatismo lo que hace que este momento sea tan relevante. Porque mientras el público seguía en su rutina habitual, telescopios, sensores y equipos científicos estaban registrando uno de los encuentros más raros que la astronomía moderna puede observar en tiempo real: el paso de un objeto interestelar no ligado gravitacionalmente al Sol. Estamos hablando de Atlas 3i, también conocido por su denominación técnica, 2025 N1. Un cuerpo que no nació aquí, que no evolucionó en las mismas condiciones que dieron forma a los cometas en nuestro sistema, y que, después de este breve encuentro, no volverá. Su trayectoria es hiperbólica. Esto no es un detalle técnico menor. Significa que no está en órbita, no fue capturado y no realizará más visitas. Entró, fue observado, y ahora se aleja definitivamente de nuestro alcance. En su aproximación más cercana, 3i Atlas pasó a una distancia que, según los estándares humanos, es inmenso. Sin embargo, para la astronomía, fue una oportunidad extraordinaria. Lo suficientemente cerca como para permitir mediciones precisas de brillo, dinámica y composición. Lo suficientemente lejos como para no representar ningún riesgo real. Nunca hubo amenaza de impacto. Nunca hubo peligro para la Tierra. Este es un consenso absoluto entre los datos disponibles. El consenso es cómo se comportó este objeto antes, durante y después del sobrevuelo. Mientras se alejaba, Atlas 3i empezó a revelar algo que no encaja a la perfección con el comportamiento esperado de un cometa típico. Y aquí es donde la narrativa cambia de escala. Porque hasta este punto, todo podría resumirse como otro visitante inusual, interesante, pero comprensible. El problema es que los datos más recientes indican que este objeto, él no se está comportando como debería. A medida que se aleja, Atlas acelera a decenas de kilómetros por segundo, siguiendo su trayectoria de salida del sistema solar. Esto es normal para una trayectoria hiperbólica. Lo anormal es el patrón observado de variación en su brillo. En lugar de un declive suave y predecible, el comportamiento clásico de un cuerpo que se aleja del Sol, perdiendo energía térmica y reduciendo gradualmente su actividad, los instrumentos comenzaron a registrar picos abruptos, caídas igualmente abruptas y, lo que es más importante, una repetición rítmica de este patrón. Observadores independientes en diferentes regiones del planeta, utilizando distintos instrumentos, comenzaron a registrar la misma anomalía. Esto no es ruido instrumental. No es un error de calibración, no es sobreprocesamiento, es una señal real, detectada consistentemente. Entre los analistas y astrónomos, este comportamiento ha llegado a llamarse informalmente los ladridos. No es una transmisión, no es una señal de radio, no es comunicación. Es una variación periódica del brillo, como si el objeto vibrara al alejarse. En los cometas típicos, la actividad tiende a disminuir gradualmente tras el punto de máximo calentamiento solar. Las superficies se enfrían, la sublimación se debilita, los chorros pierden intensidad y la curva de luz se estabiliza. Es un proceso bien documentado, observado decenas de veces en objetos de nuestro sistema solar. Pero Atlas 3 no está siguiendo este guión. Los datos muestran un patrón que desafía cualquier explicación simple. La hipótesis inicial, como se esperaba, fue la rotación. Un cuerpo irregular, con regiones activas distribuidas de forma desigual, puede presentar variaciones periódicas de brillo a medida que gira. Esta explicación funciona en muchos casos. En este caso, solo funciona parcialmente. Al comparar los periodos observados con modelos de rotación simples, las cifras no cuadran. El patrón no corresponde a una rotación estable, tampoco parece completamente caótico. Lo que surge del análisis es algo más complejo. Un estado rotacional que combina giro, bamboleo y precisión.
En términos físicos, esto sugiere un objeto con distribución desigual de la masa interna posiblemente estratificada, con regiones de densidades muy diferentes o incluso vacíos internos. Hasta este punto, aún estaríamos en el terreno de lo inusual, pero plausible. El problema surge cuando este comportamiento interno se confronta con otro dato observado simultáneamente. Los chorros de material liberados por 3I Atlas son extremadamente estrechos, coherentes y bien colimados. No se dispersan rápidamente, no forman abanicos amplios y no pierden definición fácilmente. En los cometas típico, la inestabilidad interna tiende a reflejarse externamente. La rotación se desorganiza, los chorros se ensanchan y la estructura pierde precisión. En este caso, ocurre lo contrario, complejidad interna combinada con precisión externa. Esta combinación es rara, y hay un detalle adicional que hace este momento aún más relevante. El inicio claro de este ladrido coincide casi exactamente con el instante en que 3I Atlas deja atrás la región donde la influencia gravitacional de la Tierra es más significativa. No hablamos de fuerzas intensas, pero incluso interacciones de marea relativamente débiles pueden generar tensiones internas en cuerpos fracturados o estratificados. Si el objeto contiene bolsas de material volátil atrapadas bajo capas más rígidas, estas tensiones pueden actuar como desencadenantes episódicos, abriéndose y cerrándose como válvulas naturales. La Tierra no habría causado el fenómeno, pero es posible que lo hayas activado. Y si esto ocurrió aquí, no hay razón para asumir que no haya sucedido antes, en otros pasajes cercanos a estrellas o planetas, en sistemas completamente diferentes. En este escenario, lo que estamos observando ahora no sería el inicio del proceso, sino el último eco de una historia mucho más larga. Comenzó mucho antes Atlas 3I. Nuestros caminos se cruzaron. Hasta este punto, nada de lo descrito requiere una explicación extraordinaria. Pero todo lo descrito lleva los modelos existentes hasta su límite. Y lo que hace que esta situación sea realmente incómoda es que se nos acaba el tiempo. A medida que se aleja, Atlas 3I se volverá cada vez más débil, más difícil de observar, hasta que desaparecerá por completo en las profundidades interestelares. Cuando eso suceda, no habrá correcciones, no habrá nuevas mediciones, no habrá una segunda oportunidad. Y es precisamente cuando analizamos de qué está hecho este objeto, no solo cómo se mueve, que las preguntas dejan de ser meramente dinámicas y se vuelven profundamente químicas, porque lo que aparece en los datos espectroscópicos de 3I Atlas no debería estar allí tal como está. Hay puntos que la ciencia todavía evita discutir abiertamente, pero quienes ya han empezado a notar las señales, saben que hay investigaciones fuera del circuito académico tradicional. De hecho, algunos de estos análisis están recopilados en un documento que pocas personas conocen. Hablaremos más de esto al final. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que Atlas no es solo otro cuerpo helado que recorre el sistema solar. La cuestión ahora es diferente. ¿Qué revelan exactamente los datos cuando dejamos de verlos como un cometa más y empezamos a tratarlos como lo que son, un objeto formado fuera de nuestro entorno cósmico? Desde el momento en que terminó el paso elevado, la prioridad cambió. El enfoque pasó de la trayectoria a contenido físico y químico liberado por el objeto. Es en esta etapa que el análisis se vuelve menos intuitivo y más incómodo, porque no se trata de especulación, sino de espectroscopía, curvas de luz, firmas moleculares y patrones que no se ajustan bien a las predicciones de la física cometaria clásica. Empecemos con composición del coma. Los análisis espectroscópicos iniciales apuntan a altas proporciones de dióxido de carbono y metanol en relación con el vapor de agua. Este no es un detalle menor. En los cometas típicos del sistema solar, especialmente los que se originan en el cinturón de Kuiper, el agua domina claramente la actividad a medida que el objeto se acerca y se aleja del Sol. Aquí, el agua aparece en niveles más bajos de lo esperado. Este desequilibrio químico apunta a un entorno de formación extremadamente frío, más frío que la mayoría de las regiones donde se formaron nuestros cometas. En la práctica, esto significa que 3I Atlas probablemente se originó en un sistema estelar con condiciones térmicas muy diferentes a las nuestras. No es simplemente del exterior,
Lleva la firma física de un lugar donde los procesos químicos siguieron trayectorias distintas. Hasta ahora, esto es fascinante, pero aún es poco explicativo. El problema surge cuando profundizamos en el elemento que más ha dificultado los modelos actuales, níquel. Se detectaron líneas claras de emisión de níquel en la coma de 3i Atlas. Lo sorprendente no es la presencia de níquel en sí, sino la forma en que aparece en prácticamente todos los escenarios conocidos de formación de estrellas y planetesimales. El níquel y el hierro van de la mano, se forman en los mismos procesos nucleares, se condensan juntos y tienden a aparecer en proporciones correlacionadas. Aquí, eso no está pasando. El hierro aparece en niveles sorprendentemente bajos, mientras que el níquel emerge clara y repetidamente. Separar estos dos elementos no es trivial. Requiere condiciones químicas muy específicas. Una de las hipótesis planteadas implica la formación de carbonilo de níquel, un compuesto volátil que puede liberarse a temperaturas relativamente bajas. Desde un punto de vista químico, esto es posible. Desde un punto de vista observacional, es poco común. Nunca se había registrado con tanta claridad en un objeto de este tipo y escala. Y sin embargo, esta hipótesis deja lagunas. No la explica completamente. La colimación extrema de los flujos observados, ni la persistencia de estas estructuras a lo largo del tiempo. El gas tiende a expandirse, el polvo tiende a dispersarse. Las estructuras estrechas y bien definidas requieren algún tipo de control físico, ya sea geométrica, estructural o dinámica. Este es otro punto donde 3i Atlas obliga a una pausa. En cometas típicos, los chorros bien colimados tienden a degradarse a medida que el objeto pierde coherencia interna. Aquí, a pesar de la evidencia de una rotación compleja y posiblemente inestable, los chorros permanecen sorprendentemente organizados. Esto no prueba nada extraordinario, pero indica, con toda claridad, que hay procesos físicos en juego que aún no comprendemos completamente. Otro aspecto que merece atención es el llamado cola anómala. En condiciones normales, las colas cometarias apuntan en dirección contraria al Sol, impulsadas por el viento solar. En algunos casos, puede surgir la ilusión de una cola que apunta en dirección opuesta, causada por la geometría de la observación cuando la Tierra cruza el plano orbital del cometa. Este efecto es conocido y está bien documentado. Sin embargo, los datos asociados con 3i Atlas sugieren algo más persistente, una estrecha corriente que parece resistir el viento solar durante largos periodos. No se trata de una simple ilusión geométrica aislada. La estructura aparece de forma consistente en diferentes observaciones. De nuevo, esto no es prueba de artificialidad, pero es un claro indicio de que estamos ante un objeto que no se comporta de una manera totalmente alineada con nuestros ejemplos clásicos. Mientras tanto, a nivel institucional, está ocurriendo algo igualmente revelador. Al cerrar un caso, el patrón es predecible. Menos tiempo de telescopio, menos propuestas de seguimiento y menos revisiones de datos antiguos. En este caso, la situación fue la contraria. Se solicitó más tiempo de observación. Se comenzó a analizar los datos históricos. Las propuestas de seguimiento se multiplicaron. Esto no sucede cuando ya sabemos lo que es. Y este punto nos lleva a un impacto que va más allá de la pura astronomía. Nuestra capacidad de percepción y preparación. Atlas III. Se detectó relativamente tarde en su aproximación. Si hubiera sido un poco más pequeño, un poco más oscuro, o un poco más rápido, podría haber pasado desapercibido. Esto cambia el enfoque del debate sobre la defensa planetaria. No se trata solo del impacto. Se trata de conciencia situacional. Vivimos en una galaxia dinámica. Objetos de otros sistemas estelares cruzan el nuestro con más frecuencia de lo que imaginábamos. La mayoría serán inofensivos, pero no todos serán fáciles de detectar. Y la cuestión central no es el miedo, es la preparación. También hay un inevitable reflejo humano en todo esto. Cuando surge un objeto como el Atlas, actúa como un espejo. Algunos solo ven ciencia, otros proyectan ansiedad, otros tienen esperanza. Esto dice menos del objeto y más de nosotros. Porque nuestros modelos científicos, así como nuestras certezas culturales, se construyeron sobre un conjunto extremadamente limitado de ejemplos. Este objeto no comparte nuestra historia. No ha pasado por los mismos procesos. No respeta necesariamente las reglas que inferimos de lo que sabemos. Y ahora te vas.
Si consideramos relevante este tipo de análisis, si tiene sentido mirar el cielo con más atención y menos simplificación, ahora es el momento de suscribirse y dejar un me gusta. No como un gesto automático, sino como una señal de que este tipo de investigación, basada en datos, no en espectáculos, merece continuar. Porque estamos llegando al punto más incómodo de toda esta historia. En unos meses, Atlas será demasiado débil para ser observado con claridad. En unos años desaparecerá por completo de nuestra vista. Lo que quedará serán archivos, gráficos, espectros y una serie de preguntas que quizá no podamos responder pronto. Y hay uno en particular que aún no ha sido abordado directamente. ¿Qué sucede cuando un objeto natural, formado fuera de nuestro sistema, no encaja cómodamente en las categorías que usamos para definir lo que es normal? Porque que Atlas 3. Dejar atrás las cosas no es una solución, sino una tensión. Y ahí es precisamente donde la ciencia empieza a ponerse realmente interesante. Llega un momento en que los datos dejan de ser solo números y empiezan a tener consecuencias. Atlas 3. Ese es precisamente el punto. Todo lo observado hasta ahora, el comportamiento anómalo, la rotación compleja, los chorros colimados, la química inquietante, converge en una conclusión simple e inquietante. Nuestros modelos funcionan bien, hasta que dejan de funcionar. Ignorar esto no es solo un error científico, es un error estratégico. La astronomía moderna se construyó sobre un conjunto limitado de ejemplos, objetos formados dentro del sistema solar, en condiciones relativamente similares, que obedecen a patrones que hemos aprendido a reconocer. Atlas 3 no pertenece a ese grupo. No comparte nuestra historia gravitacional, térmica ni química, y sin embargo, al principio lo tratamos como si así fuera. Esa es la trampa. Las verdaderas consecuencias de ignorar este tipo de objeto no aparecen en titulares alarmistas. Surgen silenciosamente. Surgen cuando las detectamos demasiado tarde, cuando las malinterpretamos, cuando descartamos señales porque no encajan. La defensa planetaria, por ejemplo, no se trata solo del impacto. Se trata de conciencia situacional. Se trata de saber qué está cruzando nuestro espacio antes de que vuelva a desaparecer. Atlas 3. Esto demostró que nuestra capacidad de detección aún es limitada. Si hubiera sido un poco más pequeño, un poco más oscuro, un poco más rápido, habría pasado completamente desapercibido. Y esto plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántos otros han pasado sin que nos enteremos? Desde un punto de vista científico, las implicaciones son aún más profundas. Este objeto sugiere que existen formas de organización física y química que no están bien descritas por los modelos estándar de la física cometaria. No porque estos modelos sean erróneos, sino porque son incompletos. Fueron calibrados para lo que sabemos, no para lo que es posible. La presencia aislada de níquel, la persistencia de estructuras estrechas frente al viento solar, la combinación de inestabilidad interna con precisión externa. Todo esto apunta a procesos que aún no comprendemos del todo. Esto no es algo sobrenatural, es algo fuera de nuestra zona de confort conceptual, y cuando la ciencia se topa con este tipo de límite, ocurren dos cosas: o los modelos se expanden, o la realidad avanza sin esperarlos. Existe también un impacto menos discutido, pero igualmente importante: el impacto cultural. Objetos como el Atlas 3I funcionan como espejos. Revelan no solo lo que hay ahí fuera, sino también cómo reaccionamos ante lo desconocido. Una parte del público busca explicaciones rápidas, la otra parte busca miedo, otra parte busca significado. Esto no es accidental, es humano. Vivimos en una era donde los datos circulan más rápido que la capacidad de interpretarlos en profundidad. Y cuando algo no encaja de inmediato, la tendencia es simplificarlo o descartar. Pero la historia demuestra que las mayores revoluciones científicas comenzaron exactamente así, con fenómenos que no encajaban. También hay un aspecto que rara vez se discute abiertamente. Las instituciones científicas son cautelosas por naturaleza, y deberían serlo. Ninguna de las observaciones de Atlas, por sí sola, justifica conclusiones extraordinarias, pero el comportamiento institucional también comunica algo. Más tiempo de telescopio, más análisis respecto a los datos antiguos, más propuestas de seguimiento. Esto no ocurre cuando se cierra un caso.
La prudencia, en este caso, no es cerrarlo. Es atención prolongada. Y el tiempo, aquí, es un recurso del que no disponemos en abundancia. En unos meses, 3i Atlas será demasiado débil para ser observado con claridad. En unos años, desaparecerá por completo en el espacio interestelar. No habrá una segunda oportunidad. No habrá un ahora podemos observar mejor. Lo que quedará serán gráficos, espectros, curvas de luz y preguntas que continuará abierto. Uno de ellos se repite a lo largo de todo el vídeo, incluso cuando no se indica explícitamente hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que el universo no siempre funciona como esperamos. Esta pregunta no es meramente científica, es filosófica, y es precisamente aquí donde la investigación no termina, sino que profundiza. Si este video no te pareció fácil, no es un error, es la intención. Porque hay una pregunta más importante detrás de todo esto, una pregunta que va más allá de los cometas, las órbitas y la espectroscopia. ¿Es el universo simplemente un mecanismo ciego, o hay algo más estructurado, más organizado, más profundo de lo que podemos medir? Esta investigación continúa en el libro electrónico. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? No ofrece dogmas ni promesas vacías. Profundiza en la misma fisura que este video abrió, la frontera entre materia, información, orden y conciencia. El vínculo está en comentario fijado disponible por código QR en el cuerpo, para aquellos que quieran ir más allá de lo que se puede comentar en un solo vídeo. ¿Por qué Atlas 3 no nos dejó una respuesta? Nos dejó una advertencia silenciosa. Nuestros modelos son provisionales. Nuestra comprensión es parcial. Y el cosmos no tiene la obligación de ajustarse a nuestras expectativas. Si has llegado hasta aquí, si este tipo de análisis tiene sentido para ti, suscríbete al canal, deja un me gusta y participa en los comentarios. No como un gesto automático, sino como parte activa de esta investigación colectiva. Es a través del diálogo, el análisis minucioso y el rechazo a las explicaciones fáciles que avanzamos. Y queda una última imagen. Un fragmento de otro sistema estelar se cruza en nuestro camino, revelando comportamientos que desafían nuestros modelos, y desaparece para siempre en la oscuridad entre las estrellas. La pregunta que nos deja no es ¿qué era 3i Atlas? El caso es ¿qué más nos está sucediendo ahora mismo y aún no hemos aprendido a verlo?